presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 6. Todo tiene un final. Yo no estaba, digamos, en un nivel de popularidad muy alto en esa época. Era incómodo que alguien que estuviera tomando algo en un bar, un restaurante, y de otra mesa te miraran y pensaran, esta persona está pensando que tú eres el que bota los micrófonos, y que piensan que ese eres tú, porque era imposible conocer a alguien, porque todos creían que me conocían. Hubo un momento en que Jorge sintió que su suerte estaba echada. Habían pasado 2 décadas de sus primeras tocatas en San Miguel. Había luchado por no convertirse en una camiseta, en una estatua, ni en un tipo que hace lo que todos esperan, exigen que haga. Y ahora, cuando miraba a su alrededor, sentía que lo que todos veían era a Jorge González, en vez de verlo a él. Por esos días de 2004, le parecía que esa imagen estaba clara. Un hueón de mierda, que exactamente no soy, o por lo menos trato de no serlo. En agosto publicó otro disco de Los Prisioneros, con Miguel Tapia y 2 integrantes nuevos. Se llamaba Manzana, por la dieta de manzanas que Loreto Otero le creó para apoyar su rehabilitación. Pero el ruido era demasiado. Al día siguiente del lanzamiento, Claudio Narea dio una entrevista en que describió a Jorge como un tipo que vivía rodeado de aduladores, al que solo él se atrevía a decirle la verdad. Decía que había cambiado por las drogas y que estaba convencido de que todos lo envidiaban, y que Miguel y Jorge habían sido muy dañinos con él. Parecía un déjà vu, la tragedia convertida en farsa. Carlos Fonseca seguía siendo el manager de Los Prisioneros y trataba de impulsarlos, pero la industria discográfica ya estaba en crisis en todo el mundo por el impacto de internet y la piratería, aunque creía que si alguien era capaz de levantarse siempre, era Jorge. El tipo ha hecho cosas tan... se ha dado el mismo golpe y ha hecho a propósito cosas tan fuertes, tan duras, igual ha vuelto. La gente eso le sorprende muchísimo y hay mucha gente que odia eso. Odia que Jorge siempre pueda volver. Si Jorge puede volver ahora con el disco nuevo, después de lo que pasó con los micrófonos, esa cuestión va a ser histórica. Pero Jorge en las entrevistas decía que a Manzana le iba a ir mal, que las canciones no iban a pegar, que estaba pensando en irse del país. A veces sentía que no podía ni respirar. Yo estoy cansado de eso, estoy aplastado de no poder crear con libertad o no poder siquiera atreverme a dar una entrevista porque sé que cual acusado de película antigua de mafioso, todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Pasaba sus días refugiado en su casa del Cajón del Maipo, con Loreto, que ya era su esposa, el hijo de ambos y los 2 de ella, que quería como propios. Entre todos eran una gran familia. Era el único lugar en el que se sentía en paz. Si alguien lo quería ver, tenía que ir para allá. El diario La Tercera había publicado una crónica en que contaban lo que había pagado por el terreno y tildaban de excentricidad el funicular que construyó para subir los equipos hasta el estudio. Citaban vecinos anónimos. Uno decía que lo veían descender en él con los ojos cerrados y las manos juntas, como rezando, o que saltaba entre los matorrales gritando «Soy muy feliz». Jorge sentía que lo criticaban hasta por armarse un estudio. Claro, porque los medios lo pintaban como era Jorge y su casa con ascensor. Después si era una mierda para subir amplificadores. Funcionaba como el culo. No, era cero glamoroso y cero... Nada, era una porquería. Este es Gonzalo Yáñez, un compositor uruguayo criado en Chile, que se hizo famoso con la banda de pop No Me Acuerdo, y para Manzana se transformó en el nuevo guitarrista de Los Prisioneros. Se habían conocido en unos premios de MTV. Gonzalo llevaba una polera que decía We Are South American Rockers. Jorge lo vio y se le acercó. Me dice, ¡ay, qué buena tu polera! Yo le digo, sí, me la hizo mi mamá. Como que fue me salió solo como medio ahueonado, pero Jorge esa respuesta le pareció genial. ¿No? Porque yo dije, sí, hermano, tú sabes. Como que eso es lo que me hubiera gustado hacer más cool en el encuentro, pero me la hizo mi mamá. Y eso a él le encantó. Me dijo, ay, mi mamá también me hacía los chalecos. Y empezamos a conversar y entramos como en una especie de magia social. Empezaron a juntarse en la casa de Jorge, a probar guitarras y a tomar mate. Jorge no tomaba nada de alcohol y hacía ejercicio a diario. Así, entre esas charlas, Gonzalo se volvió el nuevo integrante de la banda, que ya había incorporado también en teclados a Sergio Coti Badilla. Manzana volvía a un sonido más rockero y tenía un par de temas filosos. Mr. Right iba dirigida a Agustín Edwards, el dueño del diario El Mercurio. Este viejo cabrón optó por la traición, decía la letra.
por su colaboración con la CIA para derrocar a Salvador Allende. Pero era sobre todo un disco para Loreto. Tenía varias canciones dedicadas a ella, letras eróticas y un tema que brillaba por sobre todos los demás. Se llamaba Eres mi hogar. Todo está muy bien si tú lo dices. Me puedo ir a dormir si tú apagas la luz. Esta noche quiero disolverme junto a ti. O sea, a mí lo que más me levanta y lo que más me tira para arriba es estar enamorado. Y ya a todo el mundo le pasa. Solo que a lo mejor en mi calidad de músico yo lo aprecio un poco más de lo que lo aprecian otros. Porque la música, claro, siempre se canta el amor y toda la onda. Entonces tú tenés como esa onda mucho más fuerte. Y lo que yo más cuido, más allá de mi carrera o de la música que sé yo, es estar enamorado. Yo estuve enamorado alguna vez antes, no tanto como ahora, ¿sabes? Y no lo cuidé. Entonces ahora claro que lo voy a cuidar. Eres mi hogar. Eres mi luna nueva. Eres la luz de un mundo nuevo y más simple, donde empezar por fin a vivir. Con la nueva banda hicieron una gira que pasó por Canadá, México y Estados Unidos. Todos los días a las 10 a.m., Jorge llegaba con su guitarra a tocarle la puerta a Gonzalo. Le gustaba componer por las mañanas, pero Gonzalo salía todas las noches y nunca le abría. Tenía 20 años y Jorge el doble, pero se querían y se empezaron a hacer cada vez más amigos. El disco estuvo muy lejos de ser un hit. Jorge tenía la sensación de que las críticas contra su música ya estaban escritas de antemano. Manzana también tiene unos temas de la raja, bueno. Pero esa sí que no había nadie que quisiera que le fuera a gustar. Nadie. Y yo ya no tenía la fuerza para ponerme a empujar huevas. ¿Qué me importa a mí, po, bueno? Cuando alguien está a media asta y vos decís, ese momento para vengarnos de todo lo mal que nos trató. Jorge siempre se cagó en los medios y sobre todo en los jefes de los medios. Entonces era el momento justo para esa hora. El mismo loco de su banda, Claudio, hablaba mal de ellos, de Miguel y de Jorge, y encima hablaba mal de la música que estaban haciendo, de que habían perdido el talento. Entonces todo eso fue pan, o sea, fue, digamos, pan no, fue pizza de 4 quesos para los medios, ¿viste? Se lo comieron con lo despacito. Onda, loco, vamos a hacerlo mierda, que este disco es una poronga, no hay forma de que funcione. En el lanzamiento del disco en Chile, en el Teatro Providencia, unos fans gritaban por Claudio Narea. Jorge dejó caer una guitarra contra el suelo y entró al camarín pateando cosas. Durante el show, había dicho que el país estaba enfermo y los prisioneros también. Y había una sensación en el aire de que hicieran lo que hicieran, no iba a cambiar esa energía. El plan de Jorge era que la banda emigrara a México para empezar una nueva etapa. Se los había anunciado hace un tiempo, pero no terminaba de irse. El empujón final lo sintió una tarde que pasó junto a Antonino, su hijo. Iban los dos en el auto manejando por la avenida La Florida. Con mi hijo atrás, Antonino. Y toda la gente en los otros autos saludándome. Hola Jorge, ¿cómo estás Jorge? Y mi hijo que me diga, papá, ¿por qué en la tele dicen que te odian y en la calle toda la gente te ama? Y no pude decirle, hijo, son mentiras. No quise decirle eso y pensé, me tengo que ir de Chile de nuevo. Y me fui a México. Y ahí decidimos seguir la carrera en México, porque en México igual fuimos a tocar y nos estaba yendo bien, pues nos estaban pescando. No éramos famosos, pero íbamos y nos daban bola, ¿cachai? Y nos quedamos de acuerdo con el baterista para irnos para allá. Yo me fui, arrendé una casa gigante para ensayar, todo pasando, me fui con la familia, me salió carísimo toda, weón. El baterista nunca llegó, nunca. Gonzalo le había dicho a Jorge que él no podía mudarse. Acababa de empezar su carrera solista y necesitaba seguir en Chile, pero a Miguel sí lo esperaba. Llevaba unos meses en México cuando se dio cuenta de que su amigo no estaba seguro de seguirlo. Las chances de conquistar otro país a esa altura no las veía muy claras. Fonseca también se había bajado del barco luego de algunas discusiones por dinero con Jorge. Era agosto de 2005. Siguieron tocando algunas fechas más en medio de un ambiente enrarecido y shows cada vez más cortos. El último, en una universidad de Venezuela, duró menos de 1 hora.
Jorge se fue a su hotel y el productor llegó hasta allí a pedirle que regresara, porque la gente no se iba y se podía descontrolar. Al final volvió y tocó 3 temas más, solo. Así terminaron Los Prisioneros, Jorge cantando Tren al Sur con su guitarra en un escenario vacío. Pero no regresó a Chile. Se quedó masticando el final. Su banda no lo había seguido y Jorge sabía que como solista el plan de conquistar México era casi imposible y lo aceptó. Si tengo la capacidad de producir, seguir produciendo dinero, no sé. Pero sí sé que tengo la disposición para que si no haya plata, que no pase nada, ¿cachai? Y yo cuando la conocí a la Loreto, no teníamos ni uno. Yo no tenía ni uno. Y la Loreto tampoco en ese momento, porque no tenía ni uno nomás. Pues. Y resulta que no nos pasó nada. Nosotros nos entablamos nuestra relación no teniendo ni uno. Más encima teníamos que juntar billetes para que yo fuera de nuevo a Cuba. Y no pasó nada, estábamos felices de la vida. Entonces ahora cuando tenemos, ninguno de los dos se urge, a pesar de que entre los dos tenemos 4 niños. Pero no pasa nada, ¿cachai? Eso era lo que más le importaba, Loreto y los niños. Arrendaron un departamento y un año después una casa en la colonia Roma para que hubiera espacio para todos. Y empezaron a llevar una vida sencilla. Jorge tocaba cada tanto, sin ninguna promoción. Imagínate con todos los jóvenes de ahí, metiéndolo en la escuela, viviendo, comiendo comida mexicana, hablando con un mexicano, otro mundo. Y volver a tocar cargando tu equipo, después de llenar un nacional con roadie y todo eso, haciendo tu mismo sonido desde el escenario. O sea, viendo la vida de músico que empezó, yo decía, ¿cuántos músicos famosos debe pensar, ay, que me gustaría volver a los comienzos? Bueno, yo lo estoy haciendo, puedo volver a los comienzos y no me pasa nada. Era como si algo en él hubiera comenzado a ceder, como si esa urgencia que sentía desde niño, esa necesidad de comerse el mundo, empezara a darle un poco de respiro. Pero yo no lo vi como fracaso, lo vi como parte de la vida, como también vi lo del Nacional como parte de la vida. No lo vi como una cima o un triunfo o algo así. Tampoco es necesario que sea siempre arriba todo. Se la pasaba jugando con sus hijos, siempre había tenido algo inocente en él. Le gustaban las historietas, los dibujos animados, imaginar situaciones chistosas. Casi no veía películas si no eran para niños, y sus favoritas eran las que tenían perros que hablaban. Ahora tenía mucho más tiempo para compartir todo ese mundo, y Loreto lo veía feliz. Y él era súper buen papá, él era un papá muy dedicado, como te digo, él era como muy buen alumno en todo, entonces como papá también. Él era el que iba a dejar a los niños al colegio, él escribía muchas cosas de como cuentos y historias así de los mismos niños, pero en fantasía. Entonces, no sé, los hermanos intergalácticos, me acuerdo que tenía una historia, de estos papás que iba al parque y inventaba historias con los pajaritos, jugaban con Leonardo mucho a cosas de fantasía, ¿no? No, un papá súper dedicado, súper juguetón. Y como siempre que quería ser libre, volvió a su lado electrónico. Buenos días. Somos los Updates, U-P-D-A-T-E-S, Updates. Lore, en los teclados y en la compu. José de Da.Beat en los teclados y la compu. Y yo, Jorge, en el canto. Y Michael Jackson en la grabación. ¿Cómo dice? En 2006, Jorge empezó a pasarse los días descifrando nuevas máquinas, como había hecho por los días de Pateando Piedras, y le propuso a Loreto que hicieran un dúo de minimal house y tecnopop, ella en coros y sintetizador. Quería un nombre que sonara tecnológico y medio en chiste. Primero se le ocurrió los plugins, luego lo cambió por los updates. ¿Acaso puedes venir? El corazón tallado en cristal. ¿Quieres conmigo nadar? Entre un mar de almas transpirantes, transparentes. Para el tema ¿Acaso quieres venir? Se había inspirado en los Bee Gees, su banda favorita del liceo, y practicaba cantando sus canciones para llegar a registros más altos. Ven aquí, toma mi mano y llévame al país perfecto. Por favor, confía
podría decir que ese proyecto un poco fue una excusa para seguir viajando juntos también, ¿no? O sea, como que no es que digamos nos juntábamos a hacer música juntos y de repente salió este proyecto, ¿no? O sea, como que... Jorge abrió una cuenta de los updates en MySpace y subía ahí los temas que grababa en México o en su estudio en el Cajón del Maipo cuando iba a Chile. Los dos bailaban entre sus máquinas, Loreto vestida de cuero y con guantes negros, Jorge con un corte mohicano. Los acompañaban distintos músicos y también tocaban un par de clásicos de Los Prisioneros, pero en clave electrónica, aunque en Chile iba a ser difícil presentar ese show. En el verano de 2008 hicieron una gira con otras bandas, pero en la primera fecha, en La Serena, Jorge le pidió a Loreto y a sus músicos que lo dejaran solo en el escenario. No quería que tocaran entre pifias. Se colgó su Telecaster negra, agarró el micrófono y anunció lo que iba a pasar. Voy a tocar una weá fome con la guitarra que me dan lata, pero al público le encantan. Vamos. Ya, ¿cómo era? Tocó Para Amar, ¿Por qué no se van? Y Sexo, solo, molesto y quizás sorprendido de ver cómo cambiaba el público. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, ya que estoy... Las canciones eran tan grandes que no necesitaban banda. Creo que me sé una de Ataque 77 también, ¿les tinca? O si no, esa que decía 1, 2, ultra violento, 1. Esa es la onda, ¿no? Se burlaba, pero también debe haberse sentido bien, porque empezó a abrir todas las fechas de esa gira así. Él, su guitarra, sus clásicos. Estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti. Y ese mismo año volvió a Chile para hacer una gira en solitario. Era tanta la euforia que a veces ya no necesitaba ni tocar la guitarra. Estrechez de Corazón, por ejemplo, la cantaba directamente a capela. Tocaba Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, paraba el concierto para contar chistes. Había una señora que estaba conversando con otra ahí en el barrio donde vivo yo. Entonces una decía, oiga, vecina, un momento que estoy importando lo que estoy diciendo, es súper así como contestatario. Una decía a la otra, señora, ¿sabe que mi hijo es tanto? Su hogar en México, por esos años, se fue transformando en un punto de encuentro para los chilenos que iban a probar suerte. Pasaban a guitarrear y conversar Los Bunkers, Pánico, Anatiyux, entre otros. Jorge y Loreto organizaban fiestas y preparaban asados. Pero Jorge me hacía el desayuno y me lo llevaba a la cama. Y me acuerdo que me llevaba el café que a mí me gustaba, que yo un día dije, no, a mí me gusta el café, no sé qué. Una weá bien de... pero lo comenté, y él al otro día lo compró y después me lo llevaba con la Loreto, me llevaba el desayuno a la cama. A Gonzalo Yáñez lo hospedaba y lo trataba como si fuera un hermano menor. Muy cariñoso, me despertaba, yo en esa época me despertaba muy tarde y él me despertaba para mis entrevistas. Yo tenía entrevistas, tenía que salir y él me despertaba como, oye Gonzalo, no te quedes dormido. A Pedro Piedra le prestó un mes su casa porque iba a ir a México a grabar su disco solista y ellos iban a estar de viaje. Luego Jorge lo convenció de hospedarse un par de meses más ahí. No eran cercanos, pero le sobraba una pieza y le gustaba su música. Se habían conocido en Chile un tiempo antes para un proyecto fallido de reversiones de cumbia. Pedro aún recuerda lo nervioso que estaba el día que conoció a Jorge. Estaba cagado miedo. Creí que iba a llegar el diablo en persona, así. Pero el tipo que llegó no tenía nada que ver. Bueno, yo me había comprado la imagen que los medios proyectan. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también la gente de tal nivel de exposición, de que son conocidos en todos lados y como de fama, también se tienen que inventar un poco un personaje para mantener la cordura y para mantenerse siendo ellos. Yo sé. Y el personaje de Jorge en este caso era ese que como el súper mordaz, ácido, y que uno cree que él es así, pero él eso es una parte de él nomás, ¿cachai? Y la otra parte es como de que todavía sigue siendo como un chiquillo, yo siento, como de San Miguel, ¿cachai? Jorge grabó en un tema del disco de Pedro Piedra y hasta fue su bajista en un show, ante los pocos fans que Pedro tenía en México. Jorge no estaba en su pic de fama, pero en Chile se había vuelto el mayor referente de la nueva generación de músicos. Ya no solo por Los Prisioneros, los años 80 y el mito de sus primeros años, sino él en todas sus etapas.
Pedro Piedra era fan de sus combias electrónicas, por ejemplo, y la nueva camada de electropop, como Javier Amena o Alex Advanter, parecía nacida de corazones. Lo admiraban bandas punks como Los Miserables y raperos como Saturno. Este último, de hecho, lo contactó por MySpace y le preguntó si se animaba a colaborar con él. Trata de escribir la historia que está dentro de ti. Jorge no quiso hacer coros nada más. Si iba a grabar con un rapero, tenía que probarse tirando rimas. Y quiso hacerlo con la letra más difícil de nuestro idioma, la ñ. Ningunea con tanta buena clase y lo hace con saña. Que le extraña, los milicos heredaron el país a su calaña. Con padrazgo y pelambre que tranquilo te baña. Dominando el hospicio entre montaña y montaña. De papeles y regalos una rima que maraña. Y ayuditas del pascuero para no pegar pestaña. Empresa, golosa, indiferente y tacaña. Otro que pasó por su casa en ese tiempo fue Jorge de la Selva, amigo de Pedro Piedra y parte de su grupo anterior, CHC. No era un fanático de Los Prisioneros ni nada, pero admiraba la personalidad de Jorge, toda esa cosa de no arrodillarse nunca. Y me acuerdo que pasamos ese año nuevo en casa de Jorge. Jorge nos invitó a su casa y ahí yo estuve parrillando esa noche. Me encontré con una persona muy de casa, muy hogareño, muy generoso, muy cariñoso. Y yo a Jorge lo conocí así, digamos, en una relación que no tiene nada que ver con la música, como amistad, digamos. Así, sin darse cuenta, en noches de asados y fiestas en México, Jorge fue reclutando a su última banda. Era algo que había dicho siempre, que una banda solo tenía sentido si eran amigos entre ellos, si querían pasar tiempo juntos, y de esa energía nacía la música. En 2008 se fue a vivir a Valencia con Loreto y los niños. Su faceta electrónica pegaba más en Europa y tocaban en ciudades como Londres, Pisa, Moscú o Berlín. O creaba temas con el DJ chileno Ricardo Villalobos, uno de los nombres grandes del circuito. Vivió un par de años así, en España, y sin dar muchas noticias en Chile, más allá de algún viaje a participar en una cumbre del rock, donde fue aclamado. Se daba cuenta de que su ausencia le había hecho bien a su imagen. Lo empezaban a tratar como una leyenda. Y cuando uno se va de Chile, como que igual ahí la gente dice, oye, este flaco en realidad igual no era tan malo. Y como que uno lo pescan un poco más. Y él se sentía bien así, yendo y viniendo, solo cuando tuviera ganas. Cuando le invitaron al festival El Abrazo en 2010, Jorge entendió que necesitaba una banda. Era un evento único que iba a reunir en Santiago a lo más grande que dio el rock de ambos lados de la cordillera. Spinetta, Los Jaivas, Fito Páez, Los Tres, Calamaro. Jorge sabía que no podía ir él solo con su guitarra. Iba a salir al escenario justo después de Charly García. Así que le escribió desde Europa a Pedro Piedra para preguntarle si él y los demás chicos de México querrían acompañarlo. Un par de días después del festival se iban a cumplir 26 años de La Voz de los 80. No era un número redondo, pero igual servía de excusa. Así que les dijo eso, que se aprendieran su disco debut, porque esa noche lo iban a tocar entero. Estuvieron un tiempo ensayando sin él, Pedro Piedra en la batería, Gonzalo en la guitarra, De la Selva en el bajo, y cuando Jorge se sumó, le sorprendió lo bien que sonaban. Hay que continuar contra viento y marea, porque siempre te querían cagar, nunca falta el saco hueá. Tengo el honor de tocar el primer disco que grabé en toda mi vida, hace 26 años, que pasaron tan rápido que solo parecen 25. Este disco se llama La Voz de los 80, de comienzo a final, y dice más o menos así. Jorge, vestido de chaqueta negra y con un moicano ya casi completamente blanco, salió con todo y no se resistió a molestar a Charly, como lo había hecho cuando joven. ¡Buenas noches! Es un honor tocar en este festival gigante. Cuando grabé este disco, las posibilidades de que tantos años después estuviera tocando ante tanto público eran bastante mínimas. Mi destino seguramente era el de manejar un taxi, que sería súper honrado, tener la pizzería en la esquina y ser ayudante. Pero aquí estoy tocando con Charly teloneando. ¿Cómo estamos? Y menos mal que no estoy ni ahí con el rock. Fue el inicio de una de las etapas en que Jorge mejor se sintió sobre un escenario, sin nada que demostrarle a nadie, sin tener que dar entrevistas obligado, y con una banda de músicos que lo admiraban, pero lo trataban como uno más.
Yo creo que él estaba súper contento, en parte porque con la banda tuvimos el tino de, inconsciente, pero de como hacerlo sentir súper cómodo, de no lamerle las botas, de no chuparle los calcetines, de no fanearlo, de no preguntarle por, oye, Inarea, ¿qué onda? ¿Cachai? Como que mucho respeto y mucha como una distancia sana. Y él era Jorge y nosotros éramos nosotros y le gustaba cómo tocáramos, entonces se empezó a sentir yo siento súper cómodo con nosotros. Le gustaba que todos pudieran cantar y que cada uno tuviera su propia carrera, por lo que él podía seguir en España y venir a hacer giras de vez en cuando. Siguieron con el show de La Voz de los 80 un tiempo y luego armaron un set con toda la discografía de Jorge. Muchas gracias, buenas noches, gracias por venir. Este va a ser el mejor show de toda mi vida, así que hay que aprovecharlo. La banda se completó con Felipe Carbone en teclados. Lo pasamos la raja, éramos jóvenes, estábamos tocando con un artista importantísimo, íbamos de gira, unas giras bacanas, súper bien organizadas en Colombia, Perú, en Ecuador, Estados Unidos, por todo Chile. Pero después cuando empezamos a acercarnos, Jorge se empezó a acercar, ya nos invitaba a su habitación a ver videos chistosos. Ahí las cosas se fueron soltando. Y poco a poco, ya después andábamos siempre juntos. Nos quedamos en las habitaciones viendo Capusotto hasta las 4 de la mañana. Nos quedamos escuchando música una noche, nos íbamos a acostar a las habitaciones y Jorge decía, ya, mañana tocamos, a suponer que habíamos escuchado George Michael en la noche. Y al otro día tocamos Father Figure. Y no la habíamos ensayado ni nada, y la banda iba y la tocábamos. Y sonaba bien. Sonaban bien y lo pasábamos bien. Veíamos Capusotto y cosas así, Yayo. Era un cague de risa siempre. Nos cagamos de risa, pero mal. Teníamos un montón de muletillas así. Nos daba mucha risa la jugada como frases del bananero. Empezar el sexo y decir, tenemos que estudiar Jarrinqui. Y Gonzalo que estaba, estudiame esta. Y compartíamos mucho extra musical, extra pega. Nos veíamos mucho, tomábamos 11 en mi casa, íbamos a ver a Jorge, qué sé yo. Jorge salía con nosotros incluso en la noche, en un bar, se animaba a todo eso. O sea, ellos carretearon un poco más, yo me guardaba, porque sabía que el otro día tenía que cantar de nuevo y tenía que estar 100%. Y aparte que iba a salir a que me reconocieran y toda la onda, no estaba ni ahí. Fue muy bonito. Hablábamos de nuestras abuelas, por ejemplo. Y eso como que nos conectó. Muchas veces me contó cosas íntimas. Lloramos juntos, conversando cosas. Y me contó cosas que las guardo para mí, digamos. En noviembre de 2012 le otorgaron la primera versión del premio Ícono del Rock en la tercera cumbre del rock chileno ante 30.000 personas. Le hicieron un tributo a varios músicos y luego dio un discurso antes de cantar El baile de los que sobran. La verdad es que siempre he estado mucho más acostumbrado a las desconocidas que a los reconocimientos, así que esto es un homenaje muy bonito, muchas gracias. Cuando cantamos una canción, diga la letra que diga, lo importante es que hacemos que el aire que esté por dentro de nosotros haga vibrar todo el cuerpo y vibremos de la misma forma. Da lo mismo la letra, lo importante es que hagamos toda la misma melodía. Y he tenido la suerte de hacer un par de esas, y no solamente la hice yo, sino que la hacen ustedes cuando la cantan conmigo. Que la haga yo solo no tiene valor, si la cantamos todos sí. Una semana después, tocó Corazones completo en el Festival Primavera Fauna. Había estado meses pidiéndole a Cecilia Guayo que dejara su vida de doctora por una noche. Cecilia no había tocado en un escenario en 15 años, pero la convenció y también sumaron al músico electrónico Uwe Schmidt en baterías y sonidos programados. En los teclados, Cecilia. Mi mejor amiga. En los tambores, V. Un capo. La que viene es la mejor. Se llama Con Suavidad. Le sorprendió la cantidad de jóvenes que cantaban esas canciones como himnos, no las contestatarias, sino esas, las que alguna vez quiso guardarse, que escribió para sí mismo, en los años del dolor. Preciosa,
El tiempo las había puesto todas en su lugar. Un año antes, Jorge se había mudado a Berlín, buscando ser parte de la escena electrónica alemana. Durante un tiempo, estuvo yendo y viniendo entre esa vida y la de su familia en Valencia, pero con Loreto no estaban bien. Y para 2012, la relación ya había terminado. Yo empecé como a querer tener mi propia vida y ahí empezamos a tener conflictos también, un poco los últimos años, y también seguramente eso ayudó a que nos distanciáramos. Yo me sentía como que estaba viviendo la vida de otro en el fondo, ¿no? Entonces como que necesitaba separarme de él para tener mi propia experiencia. Jorge nunca habló mucho de ese quiebre, pero estuvo muy triste y empezó a vivir sus días más anónimo que nunca. Todas las mañanas se sentaba en el mismo café de su barrio y se ponía a dibujar, escribir pensamientos o chistes. Se había vuelto casi vegetariano. Yo estaba pasando por una época difícil, separación y todo eso. Y tuve en ese momento que elegir entre hacerme polvo y salir por ahí con los amigotes y qué sé yo, tratar de, entre comillas, olvidar, o quedarme en casa y hacer un álbum. ¿Qué hago con esta ruptura que me duele tanto? ¿Me voy a la mierda y me drogo? ¿O hago un disco? Mejor hago un disco. Sufrir no tiene sentido en realidad. No se recupera nada. Y aparte teníamos hijos y no podíamos aguantar toda la mierda. Vivía en un departamento de un ambiente, en un barrio obrero, lleno de grafitis, y a veces iba con su guitarra acústica a tocar gratis en un café. O se juntaba a tocar en unos sillones abandonados en una plaza ahí cerca, con algunos amigos chilenos, DJs, o su ex compañero en Los Dioses, Argeni Frito. Parece que he vuelto a ser el músico y nada más que el músico, y es el único lugar donde yo puedo ser Chondole. Quería hacer un disco de house, pero la vecina de arriba de su departamento le golpeaba la puerta si hacía ruido. Así que no le quedó otra que agarrar su guitarra y empezar a hacer temas así, sin molestar a nadie, cantando bajito las cosas que necesitaba decir. Yo no estoy en condiciones de tratarte bien, aunque seas la mujer que siempre amaré, porque cruza mi espalda la marca del ciego dolor. A veces no basta con el verdadero amor. Se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a hacer una canción, y le empezaron a llegar las frases, las melodías, como un río, esa palabra usado para explicarlo. En Yo no estoy en condiciones, escribió sobre lo difícil que es, a veces, ser la mejor versión de uno mismo. Y ya no sé cómo hacer. Nada me cambiará. Nada te cambiará. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es una canción muy franca, ¿no? Dice que no basta a veces con el verdadero amor. En la cultura que tenemos nosotros y que nos engaña y que nos hace tontos por los libros, las novelas, las películas y todo, siempre te inventan que el verdadero amor vence todo. Me refiero al verdadero amor de pareja. No es tan así, flaco, no es tan así, no es tan así. Nunca se había escuchado un Jorge tan introspectivo. Guitarra acústica, piano, su voz. Los días componiendo en ese departamento eran parecidos a las tardes en su habitación en San Miguel, con ese piano vertical que había sido una iglesia. 20 años antes, para la época de su primer solista, había dicho que su música debía tener un tope máximo. Yo pienso que hay una búsqueda de la libertad y de la individualidad, ¿no? Y de escapar de lo predecible en la actividad en la que me metí. Y es por eso que pienso que en mi caso particular tengo un tope de, no tanto de años como de discos. Creo que es difícil que un artista pueda hacer más de 10 álbumes bien hechos sin empezar a repetirse. Y había hecho 10 discos de canciones propias. Y pienso que al cabo de esos 10 discos
10 discos contando los 4 que hice con Los Prisioneros, llegaría a ser mi mejor disco. Y será el momento en que ya habré conseguido lo que buscaba la primera vez que entré a un estudio. Es muy tarde para decir te amo. Es muy tarde, esta historia no la puedes mejorar. Tú lo quisiste así, no fue un final feliz. En Es muy tarde cantaba sobre por qué no siempre se puede regresar. Es muy tarde es una canción que habla de un hombre que se ha separado y le pasa que su ex lo está requiriendo nuevamente y diciéndole podríamos mejorar todo, podríamos arreglarlo, me di cuenta que te quiero, etc. Y él le dice que no, que ya fue, que no puede ser y que todo muy lindo, pero que ya no podrían volver a estar juntos, porque hay cosas que no se pueden perdonar nomás, sobre todo porque uno tiene ganas de perdonar. Y ahora trata de olvidarme porque a mí me está costando. Trata de no escribir ni de contestar. El disco hablaba del fin de su relación con Loreto, la más larga de su vida, pero sobre todo era para sí mismo, uno en el que hacía algo a lo que nunca había estado muy acostumbrado, mirar atrás. A veces hay que tomar distancia para mirar de cerca. Algo hay en la novena, una niebla permanece. Cada vez que escucho una sirena, me confunde y entristece. Malos caminos, años perdidos. La novena avenida de San Miguel, la calle de su infancia, sus años oscuros. Relegado al firmamento, cuánto daño que me hice. Congelado de remordimiento, maquillando cicatrices. Lo compuso en cerca de un mes y medio y lo grabó en su departamento con la ayuda de algunos amigos del circuito electrónico. Venía escuchando mucho gospel y por eso compuso uno llamado Ámate, en el que trataba de recordar ese amor de su niñez, las mañanas, la luz entrando en su pieza, la alegría de existir en sí misma, no en función de otro. Ahora entiendes que el único amor viene de ti hacia ti, decía. Ámate, no te cierres la puerta. En los arpegios de 100 años es posible oír a Violeta Parra, nuestra Beethoven, según Jorge. Había empezado a crear esa canción en sus días en Nueva York, su primer huido. ¿Dónde va la devoción? ¿Dónde el agua y la pasión? Sientes que te falta el aire y nadie presta una mano cuando hay que limpiar. Es una canción que sí me vino persiguiendo toda la vida, hasta que por fin la pude concretar. Y es una canción que me da mucha paz, a pesar de lo triste de la letra. Bailarás sin pensar que no hay mal que dure 100 años y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez. Ese disco, que tituló Libro, sería su última obra maestra y uno de sus favoritos. Si algo hay en esas 11 canciones, es honestidad. Que no hay mal que dure 100 años. Y creo que es muy saludable.
Creo que es muy saludable para cualquier músico en algún momento decir, ¿sabes qué? Si no me contratan más y si no saco más discos, me da lo mismo, hago otra cosa. Es muy saludable, porque ahí como que uno renuncia. Y uno renuncia y ya no le importa si te escuchan, ya no le importa si gusta lo tuyo, ya te da lo mismo. Y en ese rato que renunciaste y te convertís como en otra cosa, creo que viene la inspiración de nuevo por otro camino. Por un camino que no es continuar con la carrera que es lo que estaba haciendo antes, sino que con empezar otra diferente, que de alguna manera el libro igual es así, es otro artista. O sea, claro que soy yo y etcétera, pero de alguna manera es otra manera de hacer música. Era 2013 y Jorge quería entrar a estudiar literatura, aunque siguió componiendo canciones en inglés y electrónicas que luego publicaría bajo el seudónimo de Leonino, una mezcla de los nombres de sus hijos, Leonardo y Antonino. Viajaba a España para pasar tiempo con Leonardo, o Goyito, como le decía, que ya tenía 12 años y vivía con su mamá, Loreto. Por los pocos meses seguimos a estar amigos como siempre, igual, solo que ahora éramos amigos y ya no éramos pareja. Pero él venía a España a ver a los niños, se quedaba en mi casa, dormíamos siestas juntos a veces y íbamos a la playa, salíamos a comer. Yo creo que yo no alcanzo a comprender lo que es la verdad del amor por otra persona todavía, porque estoy de alguna manera a mitad de camino. Pero sí sé que pase lo que pase, la gente que se quiere de verdad se vuelve a encontrar y se vuelve a querer de distintas maneras. A Leonardo también le había escrito una canción en su disco libro que se llamaba Hijo Amado. Y esa canción actuó como un sortilegio, porque después que terminé ese disco, llegó a vivir Antonino conmigo. Y poco después llegaron los otros dos a vivir conmigo, el Nico y el Ignacio. Y al final estaban todos viviendo conmigo en Berlín. Probablemente ellos son las personas que me conocen más, los hijos míos. Las únicas personas que me conocen realmente como son, porque me pillan con la guardia baja. Y eso es difícil pillarme a mí con la guardia baja, porque yo siempre estoy poniéndome en guardia de mí mismo. Lo que puede ser un poco cansador, pero la verdad es que nunca me ha convenido mucho bajar la guardia, hay que tenerla alta. Viajaba a Chile a hacer giras con su nueva banda, en la que había varias rupturas amorosas. Estábamos todos terminados con nuestras relaciones, entonces estábamos en un momento medio como muy feliz, pero al mismo tiempo re así filosófico, como de cuando estás así medio hecho mierda, pero teníamos la suerte de que nos teníamos nosotros, era un buen momento, pues estábamos todos muy cuáticos, entonces estábamos todos muy nocturnos, ¿viste? Jorge también se sumó al principio. Entonces cada vez que él venía era como, boludo, nos vamos del paseo curso, ¿cachai? Como tipo casi que hacíamos la mochila para irnos, ¿cachai? La pasamos increíble, unas giras hermosas por toda Latinoamérica. Jorge tiene un nivel de tolerancia, yo nunca conocí a alguien encima que se pueda mantener inmaculado, ¿viste? Nosotros, boludo, yo hablo por mí, yo era un trapo de piso a la mañana siguiente y él estaba impecable, peinadito, haciendo el checkout del hotel, despidiéndose de la gente, sacándose la foto y yo. Aunque al poco andar, les pidió una reunión a él y a Pedro Piedra. Les dijo que estaban muy zarpados, que eran una banda y no podían estar carreteando tanto. Era algo que no quería en su vida y además se sentía en una de las mejores etapas tocando en vivo. Seguramente quería disfrutarla, que cada show fuera el mejor que pudieran dar. A sus compañeros de banda les gustaba que cantara sus temas nuevos. Sabían que había hecho un disco grande. Este es su manager por esos años, Alfonso Carbone. La verdad que ahí fue una de las últimas veces que logramos meter temas en radio y poco a poco fue entrando la gente, poco a poco. Y en los shows en vivo la gente empezó a cantar dos o tres de los temas que Jorge nunca pensó en su vida que se iba a pasar. Y eso le dio otro entusiasmo también a Jorge. Voy a cantarles una canción que quiero mucho porque es de mi disco nuevo que se llama Libro, que es un disco que me sirvió para empezar a explorar otros mundos musicales más allá de las canciones clásicas que tengo solista con Los Prisioneros, y fue para mí una sorpresa darme cuenta de que a medida que iba cantando esas canciones en vivo la gente ya las coreaba, las conocía, y eso es una sensación muy bonita que me pasa de nuevo. Esta canción se llama Nunca te haría daño. Te voy a abrazar, voy a besar tu piel hasta dormirnos de cansancio. Amo escucharte hablar, tratar de explicar lo que en tu mente se desarma. Empezó de a poquito a meter estos temas y la gente lo recibió bien, muy bien. Y eso también le fue dando a él otro empuje a todo nivel, ¿no? O sea, se sintió bien, sintió que había hecho algo bueno, que había vuelto a ser el mismo. Nunca te haría daño era el hit de su nuevo disco y la gente se lo pedía. Y yo nunca te haría daño.
hordas de cabros chicos a ver el show, pero la mayoría tendrían 17, 18. Se pusieron adelante, se lo cantaron todo. Y yo me impresioné porque la primera era Nunca te haría daño, que no es precisamente sexo. Y todos se la saben, weón. Todos la grubean, todos se la saben, todos la cantan como si fuera... No como si fuera. Es uno de mis clásicos ya. No lo puedo creer, estoy tan agradecido que me pase una cosa así. ¿A cuánta gente le pasa que cumplen 50 y lo celebran tocando en festivales de ese tipo y canciones nuevas? Nunca te haría daño. Que yo nunca te haría daño. Una de las primeras que lo vio débil fue Carola del Río, su expareja durante sus días más difíciles, antes de irse a Cuba. Habían vuelto a conversar. Jorge recordaba que ella quería vivir en Berlín y por eso le regaló un pasaje para que pudiera cumplir su sueño. Volvieron a ser amigos y vecinos. Carola lo ayudaba a preparar los almuerzos de sus hijos o a limpiar el departamento. Jorge se levantaba todos los días a las 5 a meditar. Estaba más cansado de lo normal, estaba un poco más lento de lo normal y se le olvidaban las cosas. Hacíamos planes de ir al parque y se cansaba a la media hora y había que volver. Sí, en Chile voy a ir porque, claro, decía tengo un resfrío y aquel día voy a ir en Chile porque aquí le voy a decir al doctor si no me va a entender inglés y la wea. Su siguiente viaje fue a Lima, en octubre de 2014, donde lo esperaba su banda. Esa fue la primera vez que lo vieron distinto. Jorge decía que el vuelo lo había dejado molido. Y ahí Jorge llegó más flaco y llegó con... Se sentía mal, tenía problemas para cantar, problemas para tocar el piano. Y después de que tocamos, lo vi subiendo la escalera y como que le costaba subir y le digo, boludo, ¿qué pasa? No, estoy medio engripado. La gripe del viaje, no sé qué. Y tuvimos varias fechas y Jorge no se recuperaba. Jorge temía que le hubieran hecho una especie de mal de ojo y buscó terapias alternativas para limpiarse las energías. La medicina más tradicional le generaba desconfianza. Estaba por cumplir 50 años y tenía una relación con la tour manager de su equipo, Daniela Valenzuela. Un mes después viajó a Chile y dio un show en el bar Liguria, en el que se lo vio recuperado. Pero cuando terminó, una notera del programa de farándula SQP lo empezó a perseguir por la calle. Claudio Narea había publicado una versión actualizada de su autobiografía, ahora sin censura, en la que proponía una nueva tesis, que Jorge había pasado toda su vida obsesionado con él. Hasta ponía en duda que las letras de Corazones hubieran sido escritas en su momento para su esposa y no para él. Presentaba una serie de supuestas pistas en conversaciones desde el liceo, en letras de Jorge y en unos extraños mails que venía recibiendo de una mujer anónima que lo atormentaba. También creía que era Jorge. Entonces no sé qué es lo que pasa, pero solo te quiero decir que todo lo que a mí lo que más me puede complacer es que a Claudio y a Miguel les vaya bien, ¿ya? Y que brillen haciendo música. ¿Sientes que se está colgando un poquito de tu figura? Espérate, yo estoy hablando porque no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Escúchalo, es que yo no puedo hablar con calma cuando me preguntan tonteras, po. Te tengo que dejar, linda, chao. La notera lo siguió persiguiendo, preguntándole una y otra vez por las teorías amorosas de Claudio. Jorge le dijo que no había leído ningún libro y que no le interesaba. La notera volvió a insistir 2, 3 veces hasta que Jorge explotó. Era lo que había pasado siempre. Con Claudio Narea, ¿te interesa lo que te dije? Dice, y si no, ¿qué te...? Chao, te dije que no quiero dar la entrevista. Mira, escúchame una... Me vienes a faltar el respeto acá, me tira el micrófono encima y luego yo aparezco alterado en la tele, ¿cachai? Altera, se estamos preguntando, calma. Yo te dije que no quiero dar una entrevista, yo te dije, y tú no me entiendes. No, chao, linda. Pero ahí va Jorge González para variar, reaccionando de mala manera con los medios de prensa y sus músicos de igual forma. Sería su última imagen intentando defenderse de una periodista, porque cuando regresó a Chile 2 meses después, lo que fuera que le había estado pasando en el viaje a Lima volvió a aparecer, y más fuerte que antes. Todos se empezaron a preocupar.
En Alemania, Jorge había consultado a un doctor que le recomendó no viajar. Yo digo, boludo, ¿estás bien? Sí, boludo, el cambio de avión, los aviones cada vez me hacen peor. Vamos a la prueba de sonido, y estaba cantando, y empezamos a cachar que le costaba cantar. Hacemos su primer concierto, sale raro, así. No tenía como la impostación de la voz, estaba como lánguido su canto. Tenía que dar otro show 2 días después, en Coquimbo. Era una gira intensa, 19 fechas por Chile antes de debutar en Lollapalooza, y luego seguir a Perú, Colombia y Estados Unidos. Pero las 2 siguientes las reagendaron. Gonzalo trataba de apoyar a Jorge, le decía que estuviera tranquilo, que se recuperara. Y hacemos el siguiente, lo mismo. Puta, estamos todos medios como, puta madre, Jorge que se recupere rápido, no sé. Estábamos en la habitación, no sé qué, le mando un mail como, loco, onda, quiero que sepas, boludo, que vamos arriba, onda, a meter huevos, le decía yo. Decirle a Jorge que meta huevos, que le ponga garra, digamos, es como, vale, es como tocarle el orgullo, porque si algo que Jorge tiene es garra. Como cuando le decía a tu amigo, dale, boludo, vos podés, dale, loco, vamos arriba. Quería alentarlo, que no se bajoneara, pero la respuesta de Jorge lo dejó helado. Y me pone, Gonza, no es que no quiera, no puedo. Y yo ahí digo, puta madre, ¿qué será? ¿Qué tiene este loco, la puta que lo parió? El siguiente show era de Jorge solo, al piano en Pichidegua. Cuando salió, le dijo al público que lo disculparan por el estado de su garganta y que lo ayudaran a cantar, porque no podía. Que no había querido suspender, pero estaba desesperado. Yo no debería estar aquí, dijo. Yo me pongo contento cuando nos levantamos con toda mi alma. No puedo, estoy haciendo el loco más, perdóname, buenas noches, no puedo cantar. Al tercer tema se bajó, su mano izquierda no le respondía bien. A ese concierto había viajado solo con Carbone, su manager. Al final quedaron los dos en el camarín. Claro que le pregunté, porque después que se fue la gente nos quedamos unos minutos ahí solos. Pero ahí ya estaba normal de vuelta y me decía, no sé. Yo le decía, Jorge, si vemos algo, vamos al médico, vamos ya. Dijo, no, de ninguna manera. Y ahí fue donde vino después lo de Nacimiento. Primero tocaron en Lebu, a banda completa, y Jorge con mucho esfuerzo sacó adelante todo el concierto. Y la mañana del sábado 7 de febrero de 2015 partieron a Nacimiento, una ciudad pequeña en la región del Biobío. Cuando iban en camino, Pedro Piedra notó que a Jorge le costaba cambiar la radio. Ese día conversamos todo el día de eso, con la banda. Weón, ¿qué le pasa a Jorge? ¿Qué le pasa a Jorge? Jorge, ¿querís tocar, weón? ¿Estáis seguro? Y él, sí, estoy resfriado, ya no me voy a cabros, estoy bien y no sé qué vamos a tocar, ¿cachai? Como... Ese día lo pasó en su pieza, acompañado por Daniela, su polola. Tenían que tocar en la 6ª noche de la Semana Nacimentana, un show gratuito en una cancha de fútbol. Habían unas 15.000 personas y que Jorge estuviera ahí era todo un acontecimiento para la ciudad. Cuando llegaron al show, no podían avanzar entre toda la gente que les salía al paso. La van así llena de gente, gritando al lado, Jorge, movían la van. Y de repente había un tipo que levantaba a su niño, que había tenido unos 6 años, 7 años, que estaba con una polera de Jorge González, el niño, ¿cachai? Y le decía, Jorge, mira, mi hijo, fan. Y como que la van no podía avanzar por la cantidad de gente que le bloqueaba el paso, ¿cachai? Míralo, se llama no sé cuánto, se llama José, mira, José, super fan, Jorge. Primero tocaron unos grupos de bachatas y a las 12 de la noche los atletas de la risa empezaron a contar chistes. Jorge no se sentía bien y estaba impaciente por salir. Es que Jorge se sentía muy mal y bueno, nosotros estábamos ahí igual porque todos cantamos, así que íbamos a tirar para arriba el show igual. Y todos nos tirábamos para arriba y Jorge estaba siempre con una energía positiva. Solamente que se sentía tan mal y cuando ve con la producción funciona mal, él se pone mal genio. Quería salir a la hora, cumplirle a la gente, eso siempre había sido sagrado. Y ahí en un momento Jorge me dice, oye, bueno, estos weones. Me dice, ¿sabés que me acompañás del escenario? Yo como buen amigo le digo, obvio. Y yo lo acompañé en el escenario porque yo pensé que él quería hablar como ahí, como al costadito del escenario, como ya, voy, como... Pero va y se sube directo al escenario y yo ahí la puta madre. Los humoristas se habían despedido, pero faltaba el bis. Jorge tomó el micrófono. Muchachos, si no cantamos ahora, vamos a tener que irnos. Es muy tarde para nosotros, tenemos que viajar y todo eso. De hecho, ya vamos a tener que cortar un montón el show. Vamos a tener que cortarlo en varias canciones. Nos habían dicho a otra hora nosotros. Siempre nos mienten. Sí. Y se sentó en el pie de la batería. Yo llego corriendo y lo veo así y digo, Jorge,
¿Qué onda? Nos dijeron a las 12, y ya son la 1, y nunca nos cumplen. Jorge haciendo eso arriba del escenario cuando hay unos colegas en la vida. Jorge es el tipo más respetuoso de los colegas que yo he visto en mi vida. Ahí la gente, no te puedo explicar cómo estaba, porque era drogadicto, culiado, borracho, no sé cuánto. Una parte del público empezó a pifiar y a insultarlo. Nadie quería subir al escenario. Jorge se había sentado en el pie de la batería. Sin hablar, obvio. Entonces, subió primero Daniela, después subí yo. Onda, Jorge, ¿tocamos? Sí, tocamos. Vamos arriba. La frase de él, vamos arriba. Jorge, me parece que no estás bien. ¿Qué? ¿Cómo no? Vos olvidate. Vamos arriba. Ya nos pusimos a tocar y el Jorge se quedó sentado al lado de la tarima de la batería, cantando con el micrófono en la mano, muy desganado, como con una copa de vino, y ahí nos mirábamos nosotros y de repente no cantaba el Gonza. No, él estaba parado así, no estaba ni ahí, él estaba desafiante. Le pedía al público, como tantas veces, que pifiaran más fuerte. Y la gente loco puteando, tirando cosas, y nosotros, Jorge sin cantar ni una nota de todo el show. Yo cantando todos los temas. Y yo me acuerdo, esto nunca lo conté, pero o sea, se lo contaba como amigos, nunca lo dije como... Yo me acuerdo de estar tocando la última canción del show, que era Fe. Escúchame una vez, todo tiene final. Con esa frase de todo tiene un final, me empezó a poner a llorar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Como que sentí y dije, sí, loco, esto es como, este es lo último, esto es el final. Dama, escúchame una vez, no. Yo estaba mientras cantaba, yo cantando, Jorge sentado en la batería, la gente tirando hueá. Sabes, escúchame esta vez, por favor. Ya nos subimos a la van y cuando íbamos yendo, pasando por entre medio de la gente, vimos el mismo papá con el niño, pero el niño se había dado vuelta a la polera, con ahora tenía el estampado para adentro. Seré feliz y yo sé que me quieres feliz. Escúchame una vez, todo tiene final. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Te ves feliz y me gusta que seas feliz. Oye, ese sonido habla muy mal de las condiciones en que estaba, porque prácticamente no está cantando. Durante todo el show de Jorge González solamente existieron pifias por parte... Pero cuando me dio el ataque había cámaras. Y después daban unos resúmenes en la tele con el ataque diciendo que yo era mal educado porque interrumpió el show de los otros tipos que tocaban. Tenés que ser bien educado cuando tener un ataque. Resaltaban eso, que era mal educado, que era prepotente. O sea, yo me estaba muriendo y era eso lo que resaltaban. Y hay un comunicado que hoy día reproduce MOL, que es de esta mañana precisamente, donde da cuenta de que esta afección cerebrovascular que sufre Jorge González la habría arrastrado ya por una semana. Y de acuerdo a eso, él habría presentado problemas de motricidad, del habla, y vio alterado también su sentido de la ubicación. Yo respeto ese comunicado en que dicen que él estaba enfermo hace una semana, pero lo que no acepto es la falta de respeto con el público y con ese festival. Porque si tú estás enfermo, lo lógico es retirarte y mandar el parte médico y decir que no vas a actuar. Porque producir ese sonido es una cosa vergonzosa, no es ni para que el mes. Entonces tú no estás pensando en la gente que va, que ha pagado su entrada, etc. Pero igual como falta el respeto a los otros artistas. Que en realidad me importa más lo que piensa la Jacqueline, lo que piensa mi hermano, lo que piensa mi papá, lo que piensas tú, lo que piensan los que me ven de verdad. Y por otro lado pienso que todos los que hablan eso son una manga de sorete, de los que no se acordan nadie nunca más. El alcalde de Nacimiento amenazó con demandarlo y se rehusó a pagar el concierto. Y en la fecha siguiente, en Tomé, contrataron a Claudio Narea y Miguel Tapia para reemplazarlo. Carbón y Daniela se pusieron de acuerdo para llevar a Jorge por la mañana a una clínica, sin decirle. Jorge se sentía un poco mejor y quería cumplir con las fechas que tenían. No era el tipo que estaba arriba del escenario. Era el mismo Jorge de siempre. Porque eso también después me explicó el médico, que era lo que pasa. Que de repente tenía unas subidas y de repente volvía a estar casi normal. Jorge no creía lo que había pasado. No entendía bien lo que había pasado. El médico de turno les dijo que estaba engripado.
Le digo, loco, ¿no podés hacerle, no sé, una radiografía? Algo. Bueno, voy a ver. Bueno, al final le hace una radiografía, la radiografía aparece una mancha gris de este tamaño. El tipo se asustó de tal manera que no apareció más. Y mandó al mejor especialista que había en Concepción. Jorge llevaba al menos 10 días con un infarto cerebrovascular. Lo internaron en cuidados intensivos y al día siguiente, ya estable, le dieron el alta para volar de regreso a Santiago. En el aeropuerto, todos los fotógrafos se le tiraron encima. El primer tuit, primero que recibo, el primero, dice, déjalo morir a ese comunista concha su madre. En Santiago, los neurólogos le dijeron que llevaba al menos 7 meses sufriendo infartos y solo los más cercanos podían verlo. Cecilia Guayo lo visitó por esos días. Mira, la primera vez que lo fui a ver fue súper heavy porque él estaba sentado en un sillón y yo entré y me dijo, mira, así pasó todo el día, no puedo hacer nada. Y se puso a llorar, le cayeron unas lágrimas. Pero después, un poquito tiempo después, una semana, no me acuerdo cuánto, tuvo otra vez, y ahí él cayó de nuevo hospitalizado y se agravó aún más. Ya los doctores temían por su vida, pensábamos que se iba a morir. Nosotros no lo podíamos creer, porque igual ahí sí, no nos reprochamos nada, pero puta que lata que ¿cómo no nos dimos cuenta? Hay gente que decía, ustedes cómo no vieron a Jorge, boludo, hay que estar en esa situación. Aparte, primero que nada, el ser humano es negador. Nadie quiere ver que su amigo está pasando por algo. Trata de no pensar en el peor escenario. Es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de voluntad. Jorge le escribió un mail a Loreto Otero pidiéndole que se fuera a Berlín a cuidar a sus hijos, y así lo hizo ella. En 2 semanas estoy allá, le prometió Jorge, pero no pudo cumplir. Yo creo que el primer año estuve completamente confundido, no sabía dónde estaba. Cuando uno en un ataque así pierde el dominio de su cuerpo. Entonces traté de estirar una mano y no podía. Quedé con esta mano así cuando me lo ataque y tenía un ojo cerrado, no podía caminar, estaba demasiado mal. Fui a comer con él y cuando llegué, loco, le dije pará, voy al baño y me puse a llorar, loco. Y yo me quedaba con él en algunas rehabilitaciones que hizo. Tenía que caminar, por decirte, desde el mueble hasta acá, yo lo esperaba así. Y lo esperaba y le decía, dale, vine, voy a darme un beso, no sé, como que le hacía ese tipo de bromas como para levantar un poco la moral. Me pasó ahora cuando me enfermé que me di cuenta que más importante que tener una buena cuenta en el banco para que pagar la operación era tener alguien que tomara de la mano cuando estuvieras mal. Y eso me pasó. Su hijo Antonino dejó de estudiar un año para estar con él. Lo cuidaban Daniela, su hermano Marco, Carbone. Sus otros hijos viajaron desde Alemania. En un momento le dieron 6 meses de vida. Libro. Libro. Libro por los pelos. De la parca. De la cárcel. De la neumonía. De la sobredosis. Libro por los pelos de una vida miserable. De mentiras y derrotas diarias. Libro en tu voz que me auxilia en el naufragio. Libro la batalla. Y la gano en el último minuto, con el árbitro en contra y el estadio a punto de incendiarse. Pero pasaron esos 6 meses, y 1 año, y 2, 3, 5, 8, y luego 9, y se fue recuperando poco a poco, haciendo kinesiología, oxigenoterapia, gimnasia y clases de canto. Llegado el final. En ese tiempo publicó Trenes, un disco que grabó en Berlín por los días en que sufría sus primeros ataques, y en 2018 lanzó Manchitas, su último disco, el primero instrumental. Una serie de texturas oníricas, ambient, la música que sigue sonando adentro suyo. Siguió escribiendo letras y trabajando todos los días en su rehabilitación con Jacqueline, su primer amor. Esto es parte también de la experiencia, de su experiencia de vida. O sea, en cierto modo,
una perspectiva espiritual, yo te diría, él ha necesitado vivir este lado. Yo creo que me volví más agradecido a la vida de lo que era antes, que yo siempre he sido bastante agradecido, sobre todo pues que me separé, me puse muy agradecido de la vida. Yo creo que me volví agradecido porque quedé vivo y parado. Y doy gracias por eso. Jorge, yo creo que se le quitó ese enojo eterno que tenía en contra de sí mismo, del mundo y de todas las cosas. Y como que ahora es como que todo le parece bien, está como súper relajado ante la vida. No, lo acepté nomás. Son cosas que le pasaron a los humanos, pensaba yo. Sí, porque no iba a pasar a mí. La suerte que tuve es que yo llevaba desde los 40 años y tenía 56. Todos los días haciendo gimnasia. Entonces eso me salvó. Lo conmovió que la primera línea del rock, el pop y el folclore de Chile armaran un show junto a su última banda para homenajearlo y juntar dinero para su recuperación. Aparecieron estos tipos de los Jaiba y Yapu, que no eran amigos míos, pero me querían igual. Y tocaron gratis para juntar fondos para mí. Y esa wea fue muy bella. Y más encima toda esa gente que llenó el Movistar para escuchar otra gente tocando covers de mis canciones, también fue maravilloso. Que la gente me quería, me demostró. Esa noche, Jorge se subió a cantar un par de canciones y terminó cantando 8. Al final salió Miguel Tapia, con el que se había distanciado desde que se bajó de la conquista de México. Cantó para Mar, Quien mató a Marilyn, y salió del escenario emocionado. Actualmente, Jorge está querellado contra Alfonso Carbone y Miguel Tapia. La demanda acusa a Carbone de haberlo hecho firmar papeles de manera irregular, haciéndole creer que ya los había revisado Marco, su hermano y actual manager, y de crear con ellos una sociedad que explotó la discografía de Los Prisioneros, en la que también participaron Tapia y Carlos Fonseca, quien falleció el año pasado. En este momento se encuentra en investigación. Pero Jorge dice que no quiere quedarse con eso. Es que tuve problemas de plata con alguna gente, pero por ejemplo no quiero recordar a Carbone por los problemas de plata que tuve, o Fonseca con los problemas de plata que tuve con ellos, sino que prefiero recordarlos por las cosas buenas, que son mucho más que las cosas malas. En marzo de 2024, cuando me junté con Jorge 2 tardes enteras en su departamento de San Miguel para recordar su vida, me contó de algo que le había pasado. Un día se quebró una pierna en un viaje al sur y tuvo que estar en cama 6 meses. Sin mucho en que entretenerse, hizo algo que no había hecho antes, escuchar su discografía entera, de principio a fin. Y le gustó más de lo que pensaba. Su primer disco solista, por ejemplo, ahora sí le convenció. Desde el primer tema, Este es para hacerte feliz, hasta el último, esa canción misteriosa, oculta en el final, que había titulado Esas mañanas. Esas mañanas en que venías, mirarte en mi puerta, sonriéndome. Había sido una vuelta larga para aceptarlo. El 6 de diciembre de 2024, Jorge cumplió 60 años. Es que en el fondo era un disco desubicado. Salir con una canción como Fe, que de frente tenía Sandro, en el momento que todos estaban tratando de copiar el grunge, era el colmo desubicado, no tenían una esperanza. Ahora me parece bien, sí. Lo que más me gustó era que todos los discos eran muy diferentes. Yo creo que en todos los discos estaba rompiendo con lo que hice antes. Ven otra mañana, no te cuesta nada, maldita cobarde, me has dejado solo. Y siempre lo hago lo mejor que puedo, aunque sea en un estadio de 60.000 personas o en un lugarcillo donde haya poca, yo le pongo todo, bueno, porque si no, ¿para qué voy? Y tampoco soy tan capo como para hacerlo a media máquina y que resulte, ¿cachai? Como, pero no es mi caso, yo me tengo que esforzar para que salga bien. Me tengo que esforzar para afinar, me tengo que esforzar para recordar bien los acordes, no se me da tan sencillo. Y a lo mejor ese esfuerzo que tengo que hacer es parte de lo que la gente aprecia, así como esos futbolistas que de repente no son tan buenos, pero que corren detrás de todas las pelotas. O sea, sí, pues era súper consciente, súper ambicioso, súper trabajador, súper creativo y lo más
para mí lo más increíble es lo valiente. O sea, sin miedo, ¿me entendí? Sin inseguridad, sin esa inseguridad típica del artista. Creo que algo hubo ahí en la educación de Jorge, en su educación emocional, que se lo atribuye a su familia, a su papá, a su mamá, en que le otorgaron mucha seguridad, le dieron muchas herramientas para jugar. Porque de alguna manera uno vive tratando de complacer a sus padres. Si lo pensamos bien, mi papá le gustaba cantar y él quería ser cantante, y a mi mamá le gustaba el rock and roll. ¿Y qué es lo que fui? Un cantante de rock and roll. O sea, fui un hijo obediente. Hice algo que estuviera orgulloso de mis papás. Que expresaba lo que la gente quería decir, lo que la gente no se atrevía o no podía, no tenía la forma de decirlo, en la forma que lo hacía él masivamente, por intermedio de un micrófono, que todo es posible, que todo es posible, que todo se puede lograr hablando, expresando, atreviéndose, claro, no escondiéndose. En ese momento lo veía como alguien, como un héroe, ahora lo veo como un genio, en realidad. Después de todos estos años he podido comprender la importancia de la genialidad de él, de sus canciones, de su carrera, de su personalidad, las cosas que dijo, lo acertado de sus comentarios políticos, de poder decir lo que dijo en público, en cualquier lado, confirma esto que yo vi de niño, que era alguien que no se iba a achicar, que era él siempre, que tenía su postura y era así, absolutamente franco y directo. Para una persona es muy importante tener moral y tener valores, pero desde un punto de vista creativo es muy importante no tenerlo, porque yo pienso que en la creación uno debe poner cosas y debe ponerlo todo, ¿cachai? Y debe poner incluso cosas con las que uno de repente tiene conflicto y expresarlas por ahí. La música de Jorge ya es folclore, ya se enseña hace tiempo en las escuelas de todo Chile. Entonces, así comienza el folclore. Él no vive en función de eso, nunca vivió en función de eso, de agradar o de sentirse homenajeado no. Él respira su arte. Mi misión con los prisioneros era que rayaran en la muralla a los prisioneros en el pupitre, igual que como rayaban The Doors o Pink Floyd. O sea, podríamos hablar de misión cumplida. Que alguien llegara con el disco debajo del brazo y dijera: ya muchachos, empezó la fiesta. Porque no podía hacer eso con un disco de Silvio Rodríguez o con un disco de Sui Generis. Podía llevarse una fiesta, pero no es el tipo de fiesta al que quiero que me inviten. Presencia, te nutre, te quiere, te escucha. Ya pasó una etapa en que estaba como medio ido, pero ya volvió ese Jorge generoso, emocionalmente. Le da mucha importancia a los amigos. En general respeta a las personas. Es que sigue dando opiniones enfáticas. Es impulsivo, pero es muy impulsivo, dice mucho, se le salen las cosas, da opiniones, pero en realidad que la chunta harto. Bueno, estoy puro delirando nomás, pero bueno, para eso me pagan. por delirar. Para razonables tenemos a montones, todos razonables. Pero si bien estoy más allá de la locura, es mi locura propia. No es la locura colectiva que va caminando por ahí. Porque esa locura colectiva, esa no la manejo yo. En cambio, la locura mía tampoco la manejo yo, pero por lo menos la maneja mi alma. Él nunca quiso quedarse con lo que había. Es una forma de estar permanentemente validando lo que hay afuera y no mirarse el ombligo, es lo que lo ha convertido en quien es. Y es por eso que él tiene una antena más aguda que el resto de los músicos en general, porque él tiene una actitud permanente de estar mirando lo que hay afuera y de ser fan de lo demás, no de sí mismo. Este es ese tipo de gente que entra a la pieza y todo el mundo se da cuenta. A propósito de él hace su arte súper potente y todo, pero además él es potente como persona. Eso es algo que es verdad. Jorge como pareja puede tener sus peros, es una gran pareja, pero puede tener sus peros. Pero como ex es el mejor amigo que te puede llegar a tocar en la vida, güey. Y es para toda la vida, güey. Lo que pasa es que donde se equivoca la prensa y toda esa gente es que ellos creen de que la gente puede querer a los prisioneros o al cantante de los prisioneros porque la rebeldía, porque toda esa hueá, socialismo, pero no es por eso que la gente quiere al cantante de los prisioneros. La gente quiere al cantante de los prisioneros porque canta en el sur y porque canta el baile de las personas. Y eso no me lo pueden quitar, ¿cachai? No voy a decir la pelotudez que todas las canciones son como hijos,
porque los hijos son una cosa mucho más importante que una canción, pero son algo que quiere, y al revés de los hijos nunca crecen, siempre se mantienen como son. Como que el pueblo realmente lo eligió como artista, es una frase de Víctor Jara, yo creo. Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Y esa grandeza también, esa humildad, Jorge la demostró al nunca también arrogarse la voz del pueblo. Que dentro de uno mismo no hay una sola voz. Yo creo que dentro de uno existen muchas voces distintas, inclusive a lo mejor muchas musas que te van susurrando cosas diferentes y melodías y letras distintas. Y hay que tratar de satisfacerlas a todas e intentarlas todas, y de repente si uno hace el loco con algo que no le salió bien, mejor todavía. Ven otra mañana, no te cuesta nada. Estoy enfermo, me has dejado solo, te has llevado todo mi amor. Esas mañanas. Bueno, el perfil de Jorge González es difícil conseguir, es como Ciudadano Kane, ¿no? Vaya haciendo la investigación de Ciudadano Kane, o sea, mucha gente no quiere hablar contigo, otra gente habla contigo pero te cuenta su historia, mucha gente tiene distintos puntos de vista de la misma persona, al final tú vas a tener que dar tus propias conclusiones, ¿no? Y aparte, flaco, ¿cómo tú vayas a saber quién soy yo si yo no tengo idea quién soy yo, güey? Yo no tengo la menor gana de poder definirme y decir, ya, yo soy esto, lo otro, lo demás. Ya no tengo ganas de eso. Yo tengo ganas de cada día estar de alguna manera libre y no ser nadie, pues, bueno, ser lo que la hoja que lleva el viento y lo que mis antepasados y mi vida y mis hijos y todo me tire para adelante la música. No quiero tener una identidad, no me hace falta. Porque hasta aquí nunca he tenido una como persona, ¿cachai? Me ha ido bien, weón, me ha ido bien. A ver. Hola, 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 hola. Ya. Hola, 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 hola. A ver, voy a grabar un poquito para estar seguro nomás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. A ver. ¿Cambiarías algo si tuvieras la oportunidad de volver atrás? A esta altura del torpay no cambiaría nada. Todo estuvo bien como fue. ¿Por qué? Porque ahora está bien, por eso. Pasaron muchas cosas lindas, no tengo nada que quejarme. Llegué a conocer todo el mundo por la música, imagínate. No, yo creo que lo que pasó era porque tenía que pasar y estuvo bien. Ha terminado bien. Hay una cita de Shakespeare que decía, todo está bien si termina bien. ¿Y por qué crees que terminó bien? Porque estoy aquí hablando contigo, tranquilo. Es un buen final. Y ni siquiera es el final, pero no creo que haya pasado algo malo en el futuro. La verdad que en el futuro me chupo un huevo. Necesito poder respirar la vida de Jorge González es un podcast original de Podium Podcast. Escúchalo en Spotify o donde escuches tus podcasts. Investigación, Jorge Espillaga y Nicolás Alonso. Guión y narración, Nicolás Alonso. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Edición de archivos de audio, Nicolás Aguirre. Arte, Francisca Miles.
Fact-checking, Joaquín Zúñiga. Producción ejecutiva, Ricardo Berdichevsky. Agradecimientos a María Ignacia Pence por su apoyo en la investigación de este episodio. Agradecimientos a Emiliano Aguayo, Pía Vargas, a Luis Poirot por la foto de carátula, José Salinas, Rainiero Guerrero, Claudio Dols, Hugo Forno, Carlos Sepúlveda, Ana Rivera, Natalí Vázquez, Ignacia Tavilo, Rafael Alaore, Catalina Cárcamo, Diego Fernández y Omni Sound Lab. Canciones en orden de aparición: Eres mi hogar, Manzana, San Miguel. ¿Acaso quieres venir? Jorge González EP, Los Updates. Trata de escribir, Espacial, Saturno, Escarabajo Records. Con suavidad, Corazones en vivo, Avenida La Novena. Yo no estoy en condiciones, Libro, Avenida La Novena. Es muy tarde, Libro, Avenida La Novena. Algo hay en la Novena, Libro, Avenida La Novena. 100 años, Libro, Avenida La Novena. Hijo amado, Libro, Avenida La Novena. Nunca te haría daño, Libro, Avenida La Novena. Fe, Jorge González, Emi Odeón Grabaciones Musicales Chile. Al final de esta maldición, Libro, Avenida La Novena. Esas mañanas, Jorge González, Emi Odeón Grabaciones Musicales Chile. Entrevistas en orden de aparición: Jorge González 2024, Carlos Fonseca, entrevista para Maldito Sudaca de Emiliano Aguayo 2004, Alfonso Carbone 2024, Gonzalo Yáñez 2024, Loreto Otero 2024, Pedro Piedra 2024, Jorge de la Selva 2024, Carola del Río 2024, Cecilia Aguayo 2024, Jacqueline Fresart 2024, Jorge Coque Rey González Ramírez 2024, Carlos Fonseca, entrevista para tesis Jorge González, una biografía de Pía Vargas 2014, Sebastián Tan Levin 2024. Archivos en orden de aparición: Libre Acceso Radio Cooperativa 2005, Autoentrevista Jorge González 2014, Los Updates Festival Vive Latino México 2007, Jorge González, Garaje Musical La Serena 2008, DVD Jorge González en La Blondie, Avenida La Novena 2008, Haciendo Show Rock and Pop 2008, Jorge González en el Festival El Abrazo 2010, Jorge González en la Cumbre del Rock Chileno 3 2012, Jorge González en el Festival Primavera Fauna 2012, Jorge González en Berlín, Art Motion Studio 2012, MTV Latino 1993, entrevista a Jorge González en Parque Bustamante Luis Ortega 2014, Jorge González en Teatro Municipal de Punta Arenas 2014, Jorge González, entrevista desde Lima Luis Ortega 2014, SQP Chilevisión 2014, Jorge González en Pichidegua 2015, De Tú a Tú Canal 13 2021, Estadio 1 Radio 1 2008, Dios nos libre con Beto Ortiz, Frecuencia Latina Perú 2002. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.